Una es la palabra de Dios y la segunda parte actúa directamente sobre nosotros. La conciencia yo la puedo manipular. Yo no puedo manipular la palabra de Dios, es cuando Dios habla. Pero yo sí puedo manipular mi conciencia, sentirme bien haciendo algo mal. Porque tengo la conciencia cauterizada, dice la Escritura en Romanos. Entonces, una parte no se trata nada más de que yo me sienta bien. Me voy a cambiar de iglesia, y yo ya siento que tengo que cambiarme. Sí, pero ¿qué dice Dios? Porque no se trata de lo que tú sientes, se trata de lo que Dios dice. Y uno de los pecados más graves es levantarle a Dios falso testimonio. ¿Sabe qué es falso testimonio? Hoy se acostumbra, hoy se ha diluido el levantar falso testimonio y es muy fácil decir, Dios me dijo, Dios me está llevando, Dios me está enseñando. Y la verdad es que si escuchamos la voz de Dios, puede ser que Dios diga, ¿y a mí por qué me metes en ese problema? Escucho frecuentemente que dice, Dios me está probando. Y Dios puede decir, ¿y yo qué? Tú que te metes con el diablo y que ahí te anda dando revolcadas, y tú que te metiste a las olas del mar y te anda revolcando el mar, yo ni te metí. Entonces, a veces la conciencia la tenemos tranquila cuando dejamos a la familia y nos vamos detrás de nuestros propios deseos y proyectos. Y estoy haciendo cosas que a mi conciencia me satisface. Por eso Dios nos habla a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me hable y me diga a mi conciencia qué es lo que Él tiene. Número 4, si lo que yo voy a hacer me da profunda paz, puede ser entonces que sí sea de Dios. Ahora, ¿qué es profunda paz? La profunda paz lo vamos a ver en su momento, pero profunda paz no es que yo me sienta a gusto. No, es que yo me siento bien a gusto robando. ¿Sabe usted que hay gente que se encomienda a Dios para robar bien? ¿Sí? ¿Sabe usted que hay gente que comete delitos? Hay gente que está adicto a una droga, cualquiera que ésta sea, y se siente bien. Es decir, fúmate un churrote de este tamaño y vas a sentir mucha paz. Sí, pero ¿cuál es la profunda paz? No se trata de lo que tú sientes, sino de lo que Dios te está diciendo. Por eso tengo que revisar la siguiente parte. Escuché la voz audible de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. La voz audible de Dios. Dios también habla a través de sueños y visiones. Dios pone un sueño. Dios pone una visión, para que tomemos algo, vayamos detrás de un propósito de Él. Y por último, la autoridad calificada o la autoridad delegada. Es como decir, cuando alguien, les voy a decir rápidamente mi testimonio, cuando yo me he salido de 2 iglesias, en las 2 iglesias que me he salido, el pastor ha sido informado por Dios. Es decir, la primera vez Dios empezó a trabajar, el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo. Yo asistía a una iglesia bautista, en donde la situación, la presencia del Espíritu Santo no es tan dinámica. Y se cree que el Espíritu Santo está, pero no te habla. Y entonces yo el Espíritu Santo tuvo un encuentro conmigo y nos conocimos. Y entonces llegó un momento en que yo le dije, ahora yo ya conozco del Espíritu Santo, ahora yo tengo una relación con Dios personal, un acercamiento personal, hablo con Él. Y entonces el día que yo tenía temor, fui a decir al pastor lo que estaba pasando en mi vida. Y el pastor me dijo, sí, ya sé. Dios también me ha enseñado. Y este es el tiempo que Dios tiene para ti, para que salgas con tu familia. Y yo no sabía dónde teníamos que ir. Y entonces fuimos a una iglesia porque para nosotros era nuevo. Yo ahí conocí a Cristo en la iglesia bautista, no había conocido nada.
Ahí lo conocí, entonces no sabía dónde dirigirme. Y fui y me dirigí a una iglesia en la que conocieran al Espíritu Santo, en donde tuvieran una dinámica y tomaran en cuenta la presencia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, donde se hablara de Él. Y entonces fui a una iglesia, y en esa iglesia estuve 5 años. ¿Estuvimos 5 años? 5 años estuvimos en esa iglesia, y el Señor empezó a trabajar, siguió trabajando, ya había empezado, siguió trabajando con mi vida, con mi esposa, con mi familia. Nos llevaba en una dinámica totalmente con un propósito. Dios ya me había estado hablando desde que estaba en la iglesia bautista. Dios me estaba hablando para el ministerio. Yo me estaba haciendo loco. Dios me decía, tengo a ti un propósito, un plan para que tú pastorees una iglesia, para que tú estés en mi representación. Y Dios me hablaba al ministerio y yo me escondía, yo le hacía que no. Llegan después de 5 años en esa segunda iglesia, y entonces un día me acerco con el pastor, le pedí una cita. Pastor, ¿lo puedo ver? Me dice, sí, mañana lunes. Y al día siguiente, eso fue el domingo, al día siguiente, el lunes, lo veo en su oficina, y en la oficina me dice, lo primero que me dice, sí, ya sé a qué vienes. Tu ciclo ha concluido. Y yo, ¿cómo es posible que sepa eso? ¿Cómo es posible que él no vaya pensando que yo voy a otra cosa diferente? ¿Cómo es posible? Dijo, es que Dios me habló y Dios me dijo que tu ciclo se había completado y que es el tiempo en el que tú tienes que salir. En las dos iglesias nos pasaron al frente, oraron por nosotros y nos enviaron. Esa es la autoridad calificada. Dios también le habla a sus siervos. Dios informa a sus siervos y le dice, a tal persona la voy a mover y la voy a llevar a otra parte, para que no te sientas sorprendido. Te voy a informar lo que estoy haciendo. Cuando trabajamos en la obra de Dios, entonces Dios nos toma en cuenta porque la obra sigue siendo de Él, pero somos uno de sus empleados. Entonces, cuando tú tomes una decisión, revisa si Dios no te habla de todas estas formas, al menos te tiene que hablar de 4 de 7. Si la decisión que estás tomando cumple al menos 4 de esos 7 formas, es que, pastor, a mí Dios no me habla, ni su voz audible, ni yo nunca he tenido sueños y visiones. Bueno, a lo mejor, pero Dios te tiene que hablar. Tienes 7 formas en las que Dios te va a hablar y tienes que cumplir al menos la mayor parte. Y entonces Él te va a confirmar que la decisión que estás tomando es la correcta o es algo que tú sientes nada más. Amén. Pensé que iban a decir amén. Amén. La voz audible de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la voz audible de Dios. ¿Cómo es la voz audible de Dios? La voz audible es cuando escuchamos, cuando nuestros sentidos se abren, nuestros oídos espirituales se abren. La voz audible de Dios viene en la Escritura, no es un invento del hombre. Y la primera parte que podemos ver es cuando Dios le habla a un hombre. Vamos a ver 3 casos en los que la voz de Dios, la voz audible, se hace presente. Número 1, oír la voz de Dios y no hacer caso. Génesis capítulo 3, el caso de Adán y Eva. Dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí. Y me gusta la parte donde en el verso 17 deja muy en claro que Adán escuchó la voz de Dios.
Dice el verso 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El primer caso que tenemos de un hombre que escucha la voz de Dios es en el libro de Génesis capítulo 3. Ahora, lo que quiero decirle aquí es que ¿cómo puede un hombre escuchar la voz de Dios? Quizás usted se está preguntando, ¿lo que escucho es la voz de Dios o no es la voz de Dios? Quizás no vamos a escuchar la voz de Dios, de escucharla como una voz audible. Puedes darme el efecto. Quizás estamos esperando que Dios nos diga, yo soy Dios. Soy el creador, yo te hice, te formé en el vientre de tu madre. Ahora emprende esta tarea que he puesto para ti. Quizás a veces estamos esperando escuchar la voz de esa manera. La voz audible de Dios, voy a escucharla con mis oídos naturales. Con mis oídos naturales quiero escuchar algo espiritual. No. Cuando una persona pone lo espiritual por encima de lo natural, entonces lo natural obedece a lo espiritual. La Escritura dice, y todo tu ser, diga, todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, los voy a guardar cuidadosamente para seguir a Dios. La Escritura dice, y todo tu ser, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, guárdalos, cuídalos, protégelos hasta la venida del Señor Jesucristo. Y me gusta el orden porque dice espíritu, alma y cuerpo. Dios nos habla, la Escritura nos habla que en Romanos nos dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, primero puedo desarrollar mis sentidos espirituales. Primero debo desarrollar mis sentidos espirituales si quiero escuchar la voz de Dios. Porque si primero desarrollo mis sentidos espirituales, después el alma y después el cuerpo, entonces habrá consecuencias espirituales. ¿Cree que iba a decir amén? Va de nuevo. Si lo primero, Horacio, si lo primero que acostumbro a desarrollar en mi vida, en mi ser, es mi vida espiritual, sin lugar a duda, mi espíritu le dará instrucciones a mi alma. Es decir, a mis sentidos naturales. ¿Cuáles son los sentidos naturales? La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Son los sentidos naturales. Yo oigo a través de las orejas. Tengo un sentido natural para oír, para escuchar. Pero eso es natural, eso es algo que todos tenemos. Pero la espiritual, el oído espiritual, es lo que tengo que desarrollar a través de buscar la presencia de Dios. Cada vez que yo doblo mis rodillas y me pongo a orar, cada vez que voy a la Escritura y me pongo a leer, cada vez que asisto a la iglesia y me pongo a cantar, cada vez que abro mi corazón para que Dios lo llene, cada vez que le dedico tiempo a Dios, el Espíritu Santo está desarrollando sus sentidos espirituales y su oído espiritual empieza a crecer. ¿Cree que iba a decir amén? Es decir,
El crecimiento de los sentidos espirituales, del oído espiritual, es proporcional al tiempo que pasamos con Dios. Por ejemplo, yo puedo cerrar los ojos y voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Voy a pedir que hablen 3 mujeres, que hablen fuerte. Una de esas 3 va a ser mi esposa, ¿sí? Me van a hablar, basta que digan mi nombre. 3 mujeres, esposa, tú escoge otras 2 mujeres que hablen, que digan mi nombre. Yo voy a cerrar los ojos y les voy a decir si la primera, la segunda o la tercera que habló es mi esposa. ¿Les parece bien? Voy a identificar la voz, el timbre de voz de mi esposa. ¿Listos? Fuerte. La tercera. Indudablemente. La tercera que habló es mi esposa. No sé exactamente quién fueron los otros 2 que hablaron. Pero lo que sí sé es cuál es el timbre de voz de mi esposa. ¿Por qué conozco el timbre de la voz de mi esposa? ¿Por qué? Por el tiempo que he pasado con ella. Le doy gracias a Dios porque todos los días amanezco y hablo con ella. Todos los días hablo, escucho su voz todos los días, sin faltar, ya sea muy tarde, muy temprano, ande como ande, pero todos los días escucho el timbre de voz de mi esposa, de tal manera que mi sentido se ha desarrollado. Cada vez, hermano, hermana, cada vez que tú hables con Dios, cada vez que tú ores a Dios, cada vez que tú leas la Escritura, cada vez que tú le cantes a Dios, Dios te va a hablar. Tu sentido espiritual, tu oído espiritual se va a desarrollar. Y vas a poder entender si lo que estás escuchando es la voz de Dios o no es la voz de Dios. La voz audible de Dios. Una vez que la escuchas, tú tienes que saber que es Dios el que te está hablando. Punto número 1. Cuando las personas escuchan la voz de Dios y la confunden con la voz de las personas humanas, con los sentidos de la carne. ¿Cuál es el riesgo que tú corres? ¿Cuál es el riesgo que yo corro de escuchar la voz de Dios e ignorar la voz de Dios porque la voz de las personas es más fuerte, o le doy más sentido, o le doy más atención, o le doy más énfasis en mi vida? ¿Cuál es el riesgo? Génesis nos dice precisamente que Dios le dijo al hombre: del árbol de la vida y de la muerte, del árbol de la ciencia, no comerás. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Que comiera o que no comiera? Diga conmigo: no comeré. Hay cosas que Dios nos dice que no tenemos que hacer. Dios me dice que no tengo que hacer. ¿Y qué le dijo la esposa a Adán? ¿Que no comiera? ¿Le dijo lo mismo que Dios? Le dijo lo contrario. ¿Sí estamos acá? Le dijo lo contrario. Ahora, quiero hacer aquí una pausa. ¿Adán se sintió forzado a comer o se sintió seducido, convencido? Le voy a encargar que lea usted ahí esa parte en su casa, pero la Biblia dice
que Eva le dio de comer y Adán comió. Y la prueba está en que más adelante, cuando le dice, verso 10, le dice, y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste. Génesis 3, déjeme irme rápidamente aquí. Dice el verso 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pregunta, Roger. Eva agarró a Adán. Hazte para acá, pastor. Yo soy Eva. Hagan de cuenta que yo soy Eva. Así. Yo soy Eva, él es Adán. Pregunta, es pregunta para entender. ¿Acaso Eva agarró el fruto que Dios, la voz de Dios le dijo a Adán, no comas? ¿Acaso Eva agarró el fruto y le dijo, ten, ahora come, come, come? Y le tapó, abre la boca, come, come. Gracias. ¿Acaso Eva forzó de esa manera a Adán? Lo que yo leo aquí en el versículo es que dice, la compañera me dio del árbol y yo comí. Yo escuché la voz de ella. Verso 17 dice, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Obedeciste. La mujer habló y el hombre obedeció. ¿Cuántas veces decidimos en función de la voz del hombre y no de la voz de Dios? ¿Cuántas veces de las decisiones que tomas cada día, cada mañana, cuántas veces escuchas el diagnóstico clínico que el médico dice es que tienes cáncer y te va a cargar el payaso? ¿Cuántas veces escuchamos la voz del hombre que dice, no hay lugar para ti, no hay crédito para ti, no hay espacio para ti, tú te tienes que quedar, tú te tienes que amolar, tú te tienes que quedar abandonado, tienes que emborracharte, ponerte hasta atrás para que olvides tus penas? Ten, tómate esta cerveza, fúmate este cigarro, haz esto de aquí, toma esto ilícito, hazlo acá. ¿Y cuántas veces escuchamos la voz del hombre? Y simple y sencillamente obedecemos. La voz de Dios se escucha, pero cuando nosotros le damos más atención a la voz del hombre, dejamos la voz de Dios apagar. Ahora, las consecuencias no tengo que explicárselas, búsquela usted. Pero ¿cuál fue la consecuencia de Adán y Eva? ¿Buenas o malas? No podemos decir que Dios me está probando. Es que Dios me tiene en esta aflicción. Dios me tiene con el pie en el cuello. Dios me tiene con esta enfermedad. Dios me tiene en esta situación de pobreza. Dios me tiene en esta situación de abandono. Dios me tiene metido en esta adicción al alcohol, a la droga, al azúcar, a la televisión. Muy bueno el comercial de ahora con Luismi. Creo que uno de los temas que más se comenta ahorita es la telenovela de Luis Miguel. Más que lo que Dios está haciendo en la vida de la persona. Es más fácil comentar sobre la vida de Luis Miguel y si la mamá se fue y si no se fue y si el papá lo abusó de él y lo explotó y no, son los comentarios. Yo no he visto ni un solo capítulo, pero casi ya me sé la historia por los comentarios. De verdad, hermana. Pero ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos escuchando? ¿La voz de la gente o la voz de Dios? Los resultados no pueden ser cambiados. Escuchar la voz de la gente va a haber resultados naturales el resultado final es la muerte. Nos va mal.
Nadie, diga conmigo, nadie es culpable de mi situación. Soy yo quien escucho más al hombre que a Dios. Oír la voz de Dios y no hacer caso. Ahora quiero darles la segunda parte. Punto número 2. Oír la voz de Dios y sí hacer caso. La bendición de oír la voz de Dios. El caso de Abraham. Génesis capítulo 22. Lea usted la situación de Abraham. Es impresionante. Me impresiona el nacimiento de una nueva nación. Y miren aquí, las Naciones Unidas se meten en problemas, Estados Unidos se mete en problemas, y todos los que quieren hacer de Israel el nacimiento de una nación como nacen todas las naciones, no lo pueden encontrar. No encuentran el origen del nacimiento de Israel. Pero la Biblia describe que Israel, una nación que existe, que hoy por hoy tiene constitución política, que tiene geografía, que tiene una parte del mundo, tuvo un origen, se formó de una manera. ¿Cómo se forma Israel? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Cómo se forma Israel? ¿En dónde? ¿Quién es el primer hombre que deja de ser? Abraham era caldeo, vivía en Ur de los caldeos, sí. Y Dios lo cambia y le dice, ahora tu nacionalidad va a ser hebrea. Pero Señor, yo nací en Cuatro Ciénegas. No, ahora vas a tener una nacionalidad hebrea. Es que yo soy de Cuatro Ciénegas, creo que se llama Cuatro Ciénegas de Carranza, en el estado de Coahuila. Creo que se llama, el municipio es Cuatro Ciénegas de Carranza, en el estado de Coahuila. Dejarás de ser de Carranza y ahora vas a ser de Cristo. Que Dios te cambie la nacionalidad, la constitución nacional donde tú naciste. Dios lo hizo con Abraham y Dios le dice, dejarás de ser de Ur, ya no estarás ahí en Ur, ahora serás hebreo, ahora serás del pueblo de Dios. Dios le habla a Abraham y dice ahí en el capítulo 22, Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Abraham escuchó estas cosas y entonces le respondió, heme aquí, Génesis 26, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas por tu simiente, es decir, uno de tus descendientes, uno de tus hijos, hablando del Señor Jesucristo, serán benditas todas las naciones. Y dice muy claramente Dios, vea usted Génesis capítulo 26, verso 5, todo eso te voy a dar. ¿Quién de aquí desea que Dios bendiga su descendencia? Que le diga a usted, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las cosas. Hermano, ¿quién de ustedes desea que Dios le dé a toda su descendencia todas las cosas? Agarre la bendición, diga, yo quiero que a mi descendencia Dios le dé todas las cosas. Abraham en ese tiempo, déjame decirte que Abraham en ese tiempo estaba soltero, no estaba soltero, no tenía hijos. Ahí no tenía hijos, Dios le estaba apenas hablando. Es decir, si tú no tienes hijos, no te preocupes, el trato es contigo.
Dios desea tratar contigo. Dices, tú es que yo no tengo hijos, no tengo ni novio, no tengo ni esposo. No te preocupes, Dios quiere tratar contigo. Dios quiere hacer arreglos contigo. Dios quiere que pactar contigo. Y quiere decir, te ha puesto a ti, Daniel, te he puesto a ti, Iván, contigo. Y multiplicaré tu descendencia y a tus hijos les daré todo. Y tú, pero ni hijos tengo. No. Quiero hacer un trato contigo. Va sobre esto. Dios quiere tratar contigo, Dios te está hablando a ti, Dios te está diciendo a ti. Y si tú escuchas la voz de Dios, Dios te está prometiendo hacer algo con tu descendencia, contigo y con toda tu descendencia. ¿Me estoy explicando? Cuando Dios habla, cuando la voz de Dios habla, te habla de propósitos. Te habla de lo que quiere hacer contigo. Hermano, hermana, dos cosas te quiero dejar en esta mañana. Número uno es que ahorita no pienses en otra persona, piensa en el trato que Dios quiere hacer contigo. Quizás tú estás pensando ahorita en el novio, en la novia o en el negocio, pero Dios quiere hacer trato contigo. Si tú escuchas la voz de Dios, si tú en esta hora decides pactar con Dios, cerrar el trato con Dios, entonces Dios te va a bendecir a ti y todo lo que tú hagas. Olvídate en este momento, por un momentito, olvídate de estar pensando en otra persona. Ay, pastor, es que debería estar aquí mi viejo para que escuchara. Viejo, ¿por qué no vienes y te presentas ahorita? Deje a su viejo en paz, deje a su vieja en paz. Ahorita Dios te quiere hablar a ti. Esta es una prueba para saber si tú quieres escuchar la voz de Dios. Este es un momento para que tú desarrolles tu oído espiritual. Yo no dudo que el Espíritu Santo puede estar haciendo cosas en tu corazón y te puede estar diciendo, ay, ¿por qué el pastor toca este asunto? ¿Sabes cómo vivía Abraham en Ur de los Caldeos? En Nur, ¿sabes cómo vivía? Tenía, ¿cómo se dice cuando tiene muchos dioses? Politeísta. Abraham tenía muchos dioses. Abraham le apostaba al horóscopo. Sí. Checaba el horóscopo a ver cómo amanecí hoy. Venía en el avión y luego de esas veces que los asientos del avión están muy pegaditos, y venía escuchando ahí, venían hablando las hermosas ahí, y decía, ¿y tú qué eres? Yo soy Virgo, y tú no, yo soy Escorpión. Y dije, no, yo soy hijo de Dios. Ni Virgo ni Escorpión, yo soy hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que se autocalifican en alguna estructura del horóscopo. Así era Abraham. Y quizás así somos tú y yo, o éramos tú y yo. Pero hoy Dios te quiere decir, quiere hacer un trato contigo. Hoy Dios quiere pactar contigo y quiere decirte, si escuchas mi voz, yo te voy a multiplicar. Me queda claro que en Génesis 26, verso 5 dice, multiplicaré tu descendencia, te haré todas las cosas para tus hijos. Dice, por cuanto oíste mi voz. Escuchar la voz de Dios, hermano. Escuchar cuando Dios habla. Escuchar cuando Dios te dice las cosas, no cuando la conciencia, sino cuando Dios te empieza a hablar y a decir. ¿Y crees que esa es toda la bendición que hay? Dios tiene todavía una bendición mayor. Porque cuando tú escuchas, Dios asegura tu descendencia. Pero quiero darte el punto número 3. Pastor, ¿y si toda la familia escuchamos la voz de Dios? ¿Qué pasa si yo me junto en mi casa? Hago oración en mi casa. Ay, es que voy a buscar a la hermana Olga para que ore. No, hermana, deja a la hermana Olga en paz. Que ella ore en su casa, ella también tiene por quién orar. Pero cuando usted decide meter a Dios a su casa,
Cuando usted decide hacer oración y juntar a su familia y decirle, a ver pollitos, a ver marido, a ver esposa, a ver, vamos a hacer una oración para Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Hermanos, los hogares no tienen otro propósito. Diga conmigo, los hogares no tienen otro propósito mayor que orar. Si usted tiene un hogar cerca de su casa y usted en su casa no puede por la familia, yo le recomiendo antes, diga conmigo, antes de pedir consejo de hombre, voy a orar. Yo le recomiendo, antes de pedir consejo de hombre, antes de escuchar la voz del hombre, escuche la voz de Dios. Escuche a Dios. El tercer caso se los voy a decir rápidamente. Me pones el punto número 3. La bendición de escuchar la voz como familia, en grupo. Mateo capítulo 17. Dice la escritura, voy a leer la parte para que usted se ubique. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Diga conmigo, Pedro, Jacobo y Juan. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo al Señor Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y era una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchen. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado Dios. 3 personas diferentes, pero escuchan la voz de Dios de manera grupal. Cada vez que usted se junta con su familia, Dios le puede hablar a su esposo, Dios le puede hablar a usted, pero cada vez que se juntan y dicen, yo no sé orar, yo no sé hacer muchas oraciones muy largas, muy bonitas, pero Dios, en toda mi imperfección, en toda mi falta de conocimiento, te pido que vengas, que me escuches, que abras mis oídos. Quiero escuchar tu voz, quiero saber qué voy a hacer mañana, quiero saber qué hacer con mi hijo, quiero saber qué hacer con mi hija, quiero saber qué hacer con mi novio, quiero saber qué hacer con mi novia, quiero saber qué hacer en la vida. Quiero tu respuesta, quiero escuchar tu voz antes que la voz del hombre. No importa la condición de su corazón, no importa si usted es un teólogo o si usted es un neófito, no importa qué tan conocedor es, si usted tiene sinceridad en su corazón, si usted le dice a Dios, quiero una respuesta para este problema en particular, quiero ir y saber qué va a pasar con el abogado, qué va a pasar con mi deuda, qué va a pasar con la relación, Dios le va a escuchar y Dios le va a dar respuesta. Y usted en el silencio oirá la voz de Dios. Y hermano, quizás no escuche la voz como se le pusimos hace rato, así una voz que se escucha del cielo. Este es mi Hijo amado. Quizás no escuche la voz de esa manera, pero usted va a escuchar que Dios le está hablando y le está diciendo, y empezará usted a ver la lista y usted sabrá que Dios le está dando respuesta. Usted va a ir a la Biblia y va a decir, hoy voy a leer el devocional de hoy, y va a leer y va a decir, wow, es lo que te pedí, Dios. Y usted va a decir, bueno, voy a pedirle que alguien ore por mí. Pastora, líder de hogar, oras por mí. Dios, bendícela de esta manera. ¡Wow! Es lo mismo que pedí. Y entonces usted va a empezar a escuchar la voz de Dios a través de la confirmación de las diferentes personas. Dios le habla en su oración, Dios le habla en la escritura, Dios le habla a través del líder del hogar. Usted siente completa paz de decir, sí, mi asunto está resuelto, mi vida está en las manos de Dios.
Si yo hubiera confiado antes de subirme al avión mi vida en Dios, yo hubiera viajado cómodamente, a gusto, hubiera cruzado la pierna. Pero yo dije, yo no escuchaba la voz de Dios, yo escuchaba la voz de la gente que decía, acaba de pasar un accidente en Durango. Y no pasó nada, gracias a Dios, pero ¿sabe qué? Mi viaje fue un poquito diferente. Y a veces la vida nos la llevamos tan diferente, estresados, acongojados, preocupados, en lugar de irnos en primera, a gusto, disfrutando. Porque escuché la voz de Dios que me decía, tu problema lo tengo resuelto yo. Me impresiona cuando el pueblo de Israel van con Josué y le dice Dios a Josué, Dios le dice a Josué, es una estrategia militar, tienes que conquistar la ciudad que te voy a dar. ¿Se acuerdan de la conquista de Jericó? ¿Alguien se acuerda de la conquista de Jericó? ¿Alguien se acuerda de la conquista de Jericó? ¿Alguien de aquí se acuerda de la conquista de Jericó? ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel para que se cayeran los muros de Jericó? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Que dé vueltas. ¿Y cuántos cañones iban a tronar? ¿Qué iban a hacer? Sí. ¿Y usted cree que se van a caer las paredes de una muralla? Paredes que tienen, usted le tengo que decir que los anchos de esas murallas, los anchos de esa barda, no son los bloques de 20 centímetros que conocemos ahora. Usted pasa y tiene 1,20, 1,50, 2 metros de ancho esa barda. Por arriba de las murallas camina la gente. ¿Y usted cree que se va a caer con solamente gritar? ¿Salo se caerá? El resultado de tu situación se va a resolver con asuntos legales y metiéndole dinero. No, tu asunto se resuelve cuando escuches el plan de Dios. Cuando escuches lo incongruente, lo ridículo, lo iluso, pero que viene de Dios. Darle 7 vueltas y gritar, ¡ah! Y que se caigan los muros sin tocar siquiera la pared, sin tocarla, que se caiga. Eso es escuchar la voz de Dios. Hermanos, cuando como familias nos juntemos a escuchar la voz de Dios, los muros que se pongan se van a caer. No importa el tamaño del muro, no importa el ancho del muro, no importa lo difícil de tu muro. Si el muro no se ha caído, a mí me queda claro que falta escuchar la estrategia de Dios. Falta que tu corazón se reviente y se entregue a Dios. Falta que se abra y le digamos a Dios, tómame absolutamente, toma la dirección de mi vida y de todo lo que yo hago. Y no andar coqueteando como Adán, porque vio a Eva, escuchó la voz. Ten, cómete, aquí te hice este lonche en este Tupperware, en esta vianda, mira. Y seguramente abrió el Tupperware y vio que era una rebanada de pay de queso. Porque no creo que haya sido feo, o sería muy feo el fruto. ¿Sería como los chayotes que tenían espinas? Yo pienso que no. ¿Se ha puesto a pensar en eso? No era un chayote. Que Abraham haya dicho, no, pues espérate, esta espina. Ha de haber sido un fruto agradable, apetitoso, seductor.
la solución de su problema. El mundo me queda claro, el diablo le está diciendo, inviértele dinero, inviértele así, hazle asá, espérate de esta manera, y usted tendrá que estarse exprimiendo en sus fuerzas. Pero el resultado, hermano, no basta leer mucha Biblia, basta leer el libro de Génesis y usted se dará cuenta cuál es el resultado de Adán y Eva. Se separaron de Dios. Quiere estar cerca de Dios. Quiere vivir como Abraham, bendecido. Quiere vivir que su familia ahora sí empiece a pensar en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en sus pollitos. Quiere la bendición para el resto de la casa. Entonces usted tiene que escuchar la voz de Dios. Usted tiene que empezar a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios le está diciendo. Para mí está claro. Cada vez que trato de escuchar la voz, me queda claro que necesito escucharla más. Dios me ha bendecido, hermanos, pero ¿saben qué? Quiero más de Dios. Más. Quiero compartirles rápidamente. ¿Hay un devocional ahí todavía? Uno. Yo creo que los que compraron el devocional en este mes han sido muy bendecidos. Muy bendecidos. Acércamelo, acá está. Acércamelo. Este es el último ejemplar del devocional del mes. Pero encontré yo aquí una riqueza para mi vida. Cada vez que usted lo abre en cada uno de los días, viene aquí y yo le puse la prueba de las 8 preguntas. Así le puse. Yo en el mío lo rayo. Este no está rayado porque es de venta. Es el único que queda. Pero los que tienen su devocional van a saber de qué estoy hablando. Los que no tienen el devocional, me tomé la precaución de anotar aquí las 8 preguntas. Puedes ponerme las 8 preguntas ahí. Cada vez que usted escuche la voz de Dios, esto viene aquí, aquí viene en su devocional, en cualquiera de las páginas, usted aquí lo va a encontrar. Cada vez después de que lee la palabra de Dios, vienen esas 8 preguntas. ¿Habrá alguna verdad que creer? ¿Qué es una verdad? Esta es la verdad. ¿A qué le crees? ¿A la verdad de Dios o a las mentiras del diablo? Así es. Cada vez, diga conmigo, cada vez que escuche la voz de Dios, me voy a preguntar, ¿habrá alguna verdad que yo deba creer? En todo el mensaje de hoy, ¿hay alguna verdad que yo deba creer? O 2, algún pecado que deba confesar, porque a lo mejor estoy viviendo en pecado y no sabía. Hermano, no sabía, pero la escritura, la palabra de Dios, la voz de Dios me está diciendo, estás en pecado, esto no es lícito, esto te tiene atorado, esto te tiene frenado, esto te tiene estorbado, quítate esa paja del ojo para que puedas ver bien. ¿Habrá algún pecado que deba confesar, reconocer y decirle, sí, Dios? Sí, necesito confesar que estoy en pecado. Pregunta número 3. ¿Habrá alguna actitud que deba cambiar? Quizás me estoy acostumbrando o me he acostumbrado a escuchar la voz de Dios y a no tomarla en cuenta. Adán le pasó. Escuchó la voz de Dios y su actitud fue, creo que esto es algo, otra vez, muy religioso. Esto es lo que dice el pastor, esto es lo que dice Dios, esto se me hace muy rígido.
¿Habrá alguna actitud que yo deba cambiar y tomar en serio la palabra de Dios y menos relevante lo que me dice la gente de mi vida y de mis generaciones? ¿Habrá algún mandamiento que deba obedecer? Pastor, ¿cuáles son los mandamientos? Bueno, pues léelos en la Biblia. Ahora te voy a decir, la Biblia dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébame si no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos. Un mandamiento es: tú tienes que traerle a Dios lo que es de Dios. ¿En qué Señor, me están robando? ¿En qué te hemos robado, Señor? Pues ¿cómo que en qué? Pues te estás quedando con lo que es mío, dice Dios. El diezmo es de Dios. Si tú te quedas con algo de Dios, tú le estás robando a Dios. A mí no, de veras. Gracias a Dios me bendice, gracias a Dios tengo trabajo, gracias a Dios me cubre, me pagan. De lo que yo recibo, yo le doy a Dios. Un mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Oh, es que el mío es bien borracho, bien borracha. No te está preguntando el mandamiento cómo es. Te está diciendo que lo honres, que hables bien, que no hables mentiras, que no hables engaños, que no empieces a difamar, que no lo trates mal. No te está diciendo que subsidies sus ineficiencias. Te está diciendo que tienes que reconocer que es tu papá, que tienes que olvidar lo que hay atrás, que tienes que reconocer que Él es el papá y de Él, de tu papá y de tu mamá vienes, aunque hayan sido de lo más peor. No te dice aquí en el mandamiento, no dice, si tu papá es bueno, obedécelo. No, dice, obedécelo, hónralo. Es tu papá, es un mandamiento, una promesa. En la palabra de Dios habrá una promesa. He leído la palabra de Dios. ¿Hay algo que yo debo de tomar para mí? Yo guardo tu salida y tu entrada. ¿Sabe cuál debió ser mi actitud al entrar al avión? ¡Wow! Gloria a Dios. Este avión va a volar a todo lo que da, con toda la seguridad del mundo. Esa debió haber sido mi actitud. Porque hay una promesa, Dios ha prometido. Y ya regresé, regresé. ¿Y sabe qué? Compruebo que Dios ha guardado mi salida y mi entrada. Platicaba al principio con Francisco acerca de la cuestión del dolor de la ciática. No estoy al 100, traigo todavía ahí una molestia, pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Ya no sé si decirle a Dios que me lo quite o no, porque ahora cuando me empieza a doler, me empiezo a dar cuenta que me estoy preocupando de más, que estoy tomando una actitud de estrés, que la promesa de Dios es que Él me va a bendecir a mí y a mi familia. Y cuando empieza a dolerme, me acuerdo, ¿y sabe qué hago? Tomo la actitud de confiar en la promesa de Dios. Dios lo va a resolver. Ya no sé si decirle que me lo quite o que no, porque puedo hacer todo, nada más que ahí traigo la molestia. Y me hace recordar, no me debo estresar de más. Mis problemas, Dios ha prometido resolverlos. ¿Algún ejemplo que seguir? Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. El mayor ejemplo es la vida del Señor Jesús, pero hay muchos ejemplos. En este caso podemos seguir el ejemplo de Abraham, o el ejemplo de Pedro, de Juan, de los discípulos. ¿Algún error que evitar? ¿Habrá algún error que evitar en su vida? Nadie tiene errores. Voy caminando hacia un error. ¡Hey! Despierta, porque eso que estás haciendo es un error y te va a ocasionar un dolor. Evítalo. Dios te empieza a hablar, hermano. Dios te habla. Evita ese momento de desolación, de desamparo, de desilusión, de dolor. Evítatelo. Evita la situación. Cambia. Evita un error. Y al último, ¿habrá una petición que elevar? ¿Tendré algo que pedirle a Dios?
Ahí está la evaluación de las 8 preguntas. Cada vez. Y me gustó mucho que todos los días vienen así. Todos los días. Todo el mes. Hasta que te acostumbres. Hasta que lo tomes por hábito. Preguntarte. Evaluarte. Cuando uno oye la palabra de Dios, uno tiene que preguntarse, ¿qué hay de esto en esta palabra de Dios? ¿Qué hay de esto para mí? No podemos cometer el error que cometió Adán, de ignorar la palabra de Dios. Yo creo que Dios hoy, el mensaje de hoy es muy concreto. Dios te quiere hablar. Y vamos a cerrar este tiempo